presenta Radio Nacional. Muy bien, seguimos ¿Dónde por estamos? Un CX30. programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos, Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, Mirá en donde estamos. Nuestro número de contacto 093-829-272. Me hizo un calificado oyente, Sanguinetti no creó ninguna ley. La ley fue creada en el gobierno del Frente Amplio. Sanguinetti establece un marco de negociaciones colectivas, establece el marco de las negociaciones colectivas y restablece los consejos de salario que habían sido derogados, creo que por la Dina Coprín. Plantea ya ese marco negociador de acuerdo a aquella concertación programática. Reconoce además ese marco negociador como el único y decreta. Lo que se negocia adquiere después la naturaleza de un decreto homologado por el presidente. Y lo que hay que agregar en este esquema, más allá de pronto si uno se equivoca en la fecha de si fue ley o no fue ley, cuándo se hizo el marco legal, que en definitiva es una formalización de lo que ya se viene desarrollando como conducta política, que es la negociación colectiva, consejo de salario sí, consejo de salario no, también es algo nominal. En definitiva, acá lo que importa es ver que hay una ronda de negociaciones que van a reglamentar la actividad empresarial y de los empleados. Eso tiene un reglamentarismo que se tiene que cumplir porque es preceptivo. Es preceptivo. Le van a decir a cada una de las empresas, de acuerdo a lo que negociaron, hasta cómo tienen que pintar las paredes, a ver si queda claro. Cómo tienen que construir esa empresa. La escala laboral que tienen que reconocer, es decir, el escalafón laboral con los salarios de cada quien. Las funciones en ese escalafón laboral es escala salarial y funciones laborales que tienen esos trabajadores. Por lo tanto, ese contrato de trabajo entre el empresario o el empleador y el empleado está condicionado por un marco reglamentarista que ya le da un contexto precedente de las características de ese contrato de trabajo. ¿Me explico? Porque se está reglamentando toda la relación de trabajo, las relaciones laborales se están reglamentando en estas rondas de negociaciones colectivas. Ese es el gran tema. Otro tema es que en el país todo el tiempo estamos escuchando hablar a los sindicatos, los integrantes de los sindicatos, el PIT-CNT. Nunca hablan, no escuchamos a los empresarios cuando hay un conflicto, como por ejemplo el de ahora, sindicatos industriales que van a parar hoy. Estos sindicatos industriales van a hacer un paro con movilizaciones. Estoy abriendo acá el informe, por eso la estoy estirando un poco. Sindicatos industriales se publica en Montevideo Portal. Sindicatos industriales en paro general con movilización este martes en Montevideo. La medida pretende poner en foco la situación de los trabajadores en la industria frigorífica. Fíjate vos, este martes se lleva a cabo en Montevideo una movilización de la Confederación de Sindicatos Industriales. De la Confederación de Sindicatos Industriales. Imagínate el marco general que plantean estos sindicatos en un marco de un paro general de la industria. Esta confederación de sindicatos industriales que integran el PICNT, cuando deciden hacer un paro, hay un paro general de la industria. Se provocan estos desenlaces. Todo es general, todo es colectivo. No hay un conflicto puntual que obedezca a una situación puntual, real, de tales trabajadores o tal trabajador con esa empresa y que ese sindicato decida parar en esa empresa porque no se cumple con determinadas cosas. Por otro lado, estos informes no hay manera de comprobar si son efectivamente ciertos o no. Son comunicados. Emiten comunicados diciendo vamos a hacer un paro general porque no se está cumpliendo
con determinadas características en el trabajo porque perjudican la situación de los compañeros tal y tal. Según informa la central sindical, la medida se adopta en solidaridad con los trabajadores de los frigoríficos Rosario y Lorcinal contra los abusos hacia los trabajadores de la industria y por un fondo complementario para la industria frigorífica. Y nos quedamos con esto, ¿eh? Nos quedamos con esto. Se hace un paro general hoy con movilización hacia Montevideo, según informa la central sindical. ¿Por qué? En solidaridad. No hay paro por solidaridad. No corresponde a la actividad de un sindicato hacer paro en solidaridad. El paro es, o la huelga en sí, porque acá estamos acostumbrados al paro. La huelga, hacer huelga, es un derecho que tienen los trabajadores integrados a un sindicato para romper el contrato de trabajo sin que tengan efectos lesivos, porque está considerado que es un derecho, de acuerdo a nuestra Constitución, hacer huelga. Se puede hacer huelga sin que pierdan el trabajo, porque tienen el derecho a romper ese contrato momentáneamente para reclamar algo, pero no en solidaridad. Es cuando se ven afectados sus intereses directamente, cuando los intereses de esos trabajadores se ven afectados, tienen todo el derecho a hacer huelga. Artículo 57 de la Constitución. Artículo 57. La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándole franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. Promoverá asimismo la creación de tribunales. Bueno, declárase que la huelga es un derecho gremial. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y efectividad. En este sentido, el artículo 57 es bastante reglamentarista, ¿no? Se reglamentará, tendrán personería jurídica, pero en definitiva sigue hablando el artículo 57 del derecho de huelga de esos trabajadores organizados en un sindicato en relación con los empleadores. Pero no se habla de el derecho de huelga en solidaridad, por ejemplo, y contra los abusos hacia los trabajadores de la industria. ¿Cuáles son los abusos? No sabemos. Por un fondo complementario para la industria frigorífica. Además, la plataforma incluye la exigencia de un aumento en el salario mínimo industrial para fijarlo en 37.500 pesos. Está bien, nosotros queremos que se aumente el salario mínimo en 37.500 pesos. Y las empresas, todas las empresas, todos los frigoríficos que hay en el país, ¿pueden pagarlo a todos los trabajadores que tienen? No se habla de eso en este país. ¿Pueden pagar ese salario mínimo? Porque ese salario mínimo va a qué? A provocar que un factor mayor de costos, un factor de costo de producción se va a incrementar. Por lo tanto, ¿qué están pidiendo? Inflación. Porque ese salario mínimo va a disparar a los otros salarios que le siguen. Si hay un aumento, se dispara la escala salarial. ¿Y cuántos trabajadores tiene cada uno de los frigoríficos? ¿Qué dimensiones tiene cada uno de los frigoríficos? ¿Con qué recursos económicos cuentan? ¿Qué rentabilidades tienen? Sabemos que hay frigoríficos que tienen altas rentabilidades, que son los exportadores. Son, en definitiva, ¿qué? En términos del SARF pridente que tenemos. La malla oro, porque son los que traccionan toda la economía del país. Son los que traccionan la economía. Y claro que tienen grandes volúmenes exportadores, pero también tienen un gran volumen de infraestructura y de presupuesto para producir. ¿Cuántos trabajadores hay? No sabemos. Tengo que ponerme a investigar, tengo que movilizar en mi equipo de investigación periodística para ver cuántos trabajadores hay en todo lo que hace a la actividad frigorífica del país. ¿Cuántos frigoríficos hay? ¿Cuántos frigoríficos habían y cuántos quedaron de los que habían? ¿Y por qué se fueron y se fundieron? ¿A qué se debe? No hay relevamientos claros de datos, ni desde la prensa uruguaya, ni desde los sucesivos gobiernos que nos den claros elementos de juicio para entender esto, sino que es a golpe de balde. Nos enteramos cada tanto que otra vez un paro porque no se responde con los salarios mínimos que venimos exigiendo. Martín Cardoso, dirigente de la FOICA, fue entrevistado por el portal del PICNT acerca de los cometidos de la movilización. ¿Y qué dice este señor Martín Cardoso? Vamos a reclamar la reapertura de los frigoríficos mediante una fórmula seria.
Vamos a reclamar la reapertura de los frigoríficos mediante una fórmula seria. ¿Se dan cuenta cómo hay que leer con atención, con calma lo que se está hablando? ¿Y qué es la reapertura? ¿Qué quiere decir con la reapertura de los frigoríficos mediante una fórmula seria? ¿Que ahora no hay una fórmula seria? Y la reapertura, es decir, paramos todo, pero tienen que reabrir cuando nosotros digamos que hay una fórmula seria. ¿Y cuál es la fórmula seria? ¿Que se aumente el salario mínimo? En ese sentido, la central sindical enfatiza que la situación en la industria cárnica es compleja, esta terminología vaga, típica del comunismo, típica del comunismo. En ese sentido, la central sindical enfatiza que la situación en la industria cárnica es compleja. Hasta ahora no me dijeron nada. Son palabras, palabras. Enfatiza que la industria cárnica es compleja. Y las patronales han aplicado medidas selectivas de despidos. Eso dice la central sindical. Según la central sindical, según el PIT-CNT, según le informa esta Confederación de Sindicatos de la Industria Frigorífica, hay despidos que son selectivos. ¿Qué es el despido selectivo, además? Reestructuras de plantillas. Y sí, viste, las empresas tienen que reestructurar, tienen que hacer reducción de personal, porque no les da. No les da porque empiezan los reclamos de más y más y más salario y el costo de producción se dispara y baja la rentabilidad. Y hay empresas acá incluso. El otro día hablaba con un muchacho bioquímico que me trajo en un taxi, licenciado en bioquímica, pero se quedó sin trabajo, y terminó siendo el gerente de la curtiembre de Braná, de una curtiembre, que se fundió después cuando se jubiló el hermano del famoso conductor, Daniel Braná, creo que era un excelente empresario, ingeniero, hizo las cosas muy bien, conquistó el mercado de la Peugeot para instalar todo el tapizado de los autos Peugeot desde los cueros uruguayos que hacía la curtiembre Braná. Eso se vino abajo, comenzaron cada vez más los líos sindicales, paros, huelgas, paros, ocupaciones, y compraron empresas brasileñas, compraron varias curtiembres. ¿Y para qué? Es como para justificar alguna inversión o algún lavado de plata. Porque los brasileños que vienen acá no vienen a jugarse la ropa, son grandes curtiembres brasileñas en ese caso, pueden haber grandes frigoríficos brasileños que a su vez ponen un apéndice acá, ponen algo más acá, porque yo qué sé, capaz que es el sobrino más pavote de la familia y le dan una mano, o el hijo menor, o son varios amigotes de distintas empresas, de grandes empresarios brasileños de frigoríficos, y vienen y se instalan acá. Pero no están para complicarse mucho la vida. Pero ¿qué pasó ahí? Y los uruguayos dormimos la siesta. Los uruguayos no hacemos nada. Y los empresarios uruguayos y se tienen que quedar callados la boca y se van. ¿Ustedes saben cuántos miles de millones hay de capital uruguayo en el exterior? De lo que llaman los comunistas capitalistas uruguayos o inversores en el exterior. ¿Cuántos profesionales de alto nivel hay en el exterior? Porque pasa esto y se van. Y cuando la gente que está capacitada se viene vieja, se jubila y se va, los que vienen ya no tienen la fuerza ni las ganas y tampoco el espíritu de otro Uruguay, porque todo está muy colectivizado y todo está tomado por los sindicatos únicos del Partido Comunista. Fíjense que de este tema, uno más, estamos escuchando toda la versión unilateral por todos los portales, están todos los diarios, de este paro y esta versión de los sindicatos del PIT-CNT. De los frigoríficos, se quedan callados la boca, capaz que en un tiempo nos enteramos que cierra otro frigorífico o definitivamente terminan haciendo una reducción de personal, porque hay una realidad económica que no es negociable. Ese es el tema y acá nunca se habla de eso. Vamos a una pausa y continuamos. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber en dónde estamos.